Hola, buenos días, ¿cómo están todas mis alumnas queridas? Bueno, vamos a tratar de ver cómo les puedo transmitir la sesión, lo que nos faltaba de la sesión uno y parte de la sesión 2 en esta nueva tecnología de grabar así, ahorita solo mi voz, ya después vamos a ver si trato de poder meter las diapositivas y la presentación que nos ayudaría mucho a la clase. Vamos a comenzar encomendándonos al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, habíamos quedado nosotros que habíamos comenzado nuestro módulo 8, que es el módulo final para el diplomado, y habíamos comenzado con la sesión 1, que era los mandamientos, camino de amor. Habíamos hablado, hicimos como un recuento de la historia basado en el Éxodo, de la salida de los judíos liberados por Moisés, habiendo pasado por las plagas, habiendo pasado por la muerte de los primogénitos, excepto los que habían marcado su puerta, habiendo, perdón, habiendo pasado por el Mar Rojo, habiendo pasado todas las cosas que comentamos y cómo habíamos terminado al final de toda esa parte histórica, hablando de los mandamientos, que eran las normativas que había dado Dios a Moisés. Vamos a decir así como para poner un poco de orden en la vida de aquel pueblo de Israel. Habíamos hablado cuáles eran las características de los 10 mandamientos, habíamos hablado del decálogo, que habíamos hablado que por esa razón eran 10, y habíamos hablado que eran normativas, pero que para nosotros la idea principal era pensar que era el camino, digamos, para encontrar la felicidad. Habíamos hablado que eran básicamente el cumplimiento de ellos no era solamente una norma como tal, sino que nos iban a llevar a la felicidad y la forma en que cada uno contrarresta todas las tendencias desordenadas y también cómo le demostrábamos nuestro amor a Dios. Habíamos quedado en que las características de los 10 mandamientos eran inmutables, que no pueden cambiarse, absolutos, que no dan pie a ningún relativismo ni a ningún tipo de ética, universales, que valen para todos los hombres, y actuales, porque fueron para ayer, para hoy, para mañana y para siempre. Habíamos hablado que también, ya más o menos hasta ahí habíamos quedado. Pero entonces, continuando con la cita de los 10 mandamientos, habíamos dicho que se resumían básicamente en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es por eso que vemos que estos 3 primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su nombre en vano y santificar las fiestas, tienen que ver mucho con amar a Dios y que Dios sea el centro de tu corazón, de tu alma, y amarlo con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. En efecto, en el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo, entonces viene el resumen de todos los mandamientos, que es honrar padre y madre, no matar, no mentir, no robar, no tener malos pensamientos, no desear los bienes ajenos, etcétera, etcétera, que dependen entonces de amar a Dios. Amar a Dios son los 3 primeros, y amar al prójimo como a nosotros mismos serían los otros 7 restantes. Los mandamientos, pues, entonces son el camino que sigue el cristiano para crecer en su vida de gracia.
Ese decálogo del que hablamos, esas 10 formas de pensamiento, deben ser interpretadas a la luz del mandamiento del amor. Habíamos dicho ya que son inmutables, absolutos, universales y actuales. Y habíamos conversado también que son difíciles de cumplir los mandamientos a consecuencia de nuestro pecado original. El centro de la religión para nosotros, de nuestra religión católica, de nuestra religión cristiana, debe ser Cristo, no el pecado. Por eso entonces no se centra la normativa en simplemente no hacer, no hacer, no hacer, no hacer. No, hacer por amor a Dios, no hacer por amor al prójimo, etc. Así es como lo debemos interpretar. No que el centro sea el pecado, el centro es Cristo y nosotros lo que debemos hacer es, por amor a Él, cumplir las normas. Y por amor a nuestro prójimo, no hacer lo que no corresponda hacer con el prójimo. ¿Ok? Entonces, el decálogo, esos 10 mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué decimos que los mandamientos son el camino para crecer en la vida de gracia? Porque de esa manera correspondemos a Dios, quien nos amó primero. Nosotros cumpliendo los mandamientos correspondemos al amor de Dios que nos dio primero al crearnos, al darnos este cuerpo, a darnos el alma, a darnos el espíritu, a mandar a su Hijo que se sacrificara por nosotros, a mandarnos el Espíritu Santo, a quedarse una vez que resucitara con nosotros en la Eucaristía. Así nos amó Él. Y entonces en una demostración, yo diría hasta que de agradecimiento a ese amor infinito de Dios, nosotros tenemos que corresponder a Dios con el cumplimiento de los mandamientos. Así también podemos decir que los mandamientos son actuales. Sí, son actuales porque siguen vigentes. Esas mismas son las normas. Bueno, ustedes lo pueden ver. ¿Cómo les enseñaron a ustedes cuando eran niñitas los 10 mandamientos? Bueno, eran esos mismos 10 que nos enseñaron a mí cuando era chiquita y que nosotros le enseñamos y en su colegio le enseñaron a nuestros hijos y que siguen siendo los mismos, pues, los mismos mandamientos. ¿Y por qué es que nos cuesta cumplirlo? Bueno, porque nosotros estamos un poco inclinados hacia el mal. Entonces, no, en el caso de no matar, no, pero por ejemplo, en el caso de santificar la fiesta, bueno, nosotros tenemos que hacerlo por amor a Dios, pero si nosotros nos dejamos llevar por la flojera, ay no, porque hoy hay un programa grandísimo y tal y cual, entonces simplemente ya no, ¿cómo se llama? No cumplimos. Perdonen la interrupción, pero esto es la primera vez que lo estoy manejando. Entonces, ¿qué frutos consideran ustedes que podemos experimentar al cumplir los mandamientos? Bueno, uno de los principales frutos es que te limpian tu corazón de esos deseos que no son nobles, de esos deseos innobles. Te permiten dar a Dios lo que es de Dios y a los demás lo que es de ellos, lo que es de los demás. Te hacen libres y te liberan de tantas ataduras, de tantas esclavitudes. Quitan peso innecesario de tu alma para caminar ágil hacia Dios. Gracias a los mandamientos puedes crear la civilización del amor, de la fidelidad, del respeto, de la justicia. Analicen ustedes cuando lo que habíamos hablado de los 7 mandamientos que como que tienen que ver más con el prójimo. Ahí, cuando tú los cumples y cuando tú respetas tus normas, cuando tú respetas a la persona, a la mujer casada, cuando tú respetas al hombre casado, cuando tú empiezas ahí a crear la civilización del amor basado en la fidelidad, basada en el respeto, basado en la justicia, basado en la honestidad. Entonces, todas esas cosas nos hacen crear a nosotros mismos la civilización del amor. Te llevan a una realización humana y cristiana, proporcionan paz a nuestra alma. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando cumplen con algo que tienen que cumplir, se sienten plenos, se sienten satisfechos, se sienten honestos, se sienten paz, porque hicieron lo que debían hacer? O sea, cuando cada uno de nosotros cumple
un mandamiento, o cumple un mandato, o cumple una orden, o cumple una ley, o cumple... Te sientes paz contigo mismo, pues, porque simplemente cumpliste con tu deber, con lo que tenías que hacer. Nos hacen vivir la fraternidad entre todos, pero sobre todo agradan a Dios, nuestro Padre, a tu Señor y a tu amigo. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál sería el objetivo de cumplir los 10 mandamientos? Bueno, es llegar a Cristo, imitarlo, realizarnos como hombres, como cristianos, alcanzar nuestra propia plenitud y finalmente ser felices, pues. ¿Y qué premio recibe el cristiano cuando cumple los mandamientos? Bueno, alcanzar la vida eterna. Según el Papa Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, ¿qué constituyen los mandamientos? Él escribe allí: los mandamientos constituyen, pues, la condición básica para el amor al prójimo y al mismo tiempo son su verificación, o sea, la verificación del amor al prójimo. ¿Cómo resume Jesucristo el Decálogo? Jesucristo lleva la revelación del Decálogo a su plenitud al declarar que la base de toda ley es amar a Dios y al prójimo. Jesucristo, él mismo, resume el Decálogo en su plenitud al declarar que la base de toda ley es amar a Dios y al prójimo. ¿Y de qué mandamiento prende la ley básicamente de los profetas? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen. ¿Cuál es el mandamiento más importante? No es que hay uno más importante que otro, sino que estos 3 y los otros 7 se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, más o menos ahí tenemos cubierta lo que es la sesión 1, lo que nos faltaba pues el otro día de ver. Lástima que pues no pude ponerle las diapositivas, pero vamos a hablar, la sesión 2 se refiere al primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál sería el objetivo doctrinal de este mandamiento? Reconocer a Dios Trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como merecedor de nuestro amor y respeto, porque de Él venimos y a Él vamos, pero por encima de todo lo demás. El objetivo doctrinal es reconocer a Dios Trinidad Santa como el merecedor de nuestro amor y respeto, porque de Él venimos y hacia Él vamos. Y ese sería el objetivo como doctrinal. Y el vivencial, bueno, colocar a ese Dios Trino en el primer lugar en la jerarquía de valores. A veces eso es un poquito complicado a veces de explicar, pero es simplemente el sentimiento que tengas tú dentro de tu alma. Tú a veces piensas, voy a poner primero a Dios que a mi familia. No se te está pidiendo eso, es que en tu familia está Dios presente. Entonces los valores más importantes son el valor que representa tu familia ante Dios Trino y único. ¿Y qué es lo que encierra este primer mandamiento, lo que entraña este primer mandamiento, su centro, lo que lleva dentro este primer mandamiento? Es la vivencia de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El culto que se le puede dar a Dios y cumplir este mandamiento hasta el heroísmo. Entonces, ¿qué es lo que forma principalmente a este primer mandamiento? La vivencia de las virtudes teologales: la fe, esperanza y la caridad. El culto y el cumplir este mandamiento hasta el heroísmo. Digamos, parte de este contenido de esta sesión 2 pudiera ser cómo ofendes a Dios, tu Padre, y qué cosas le agradan a Dios Padre. En esas 3 partes, ¿qué es lo que entraña el primer mandamiento? Cómo ofendes a Dios tu Padre y qué cosas le agradan a Dios Padre, son las 3 partes en que vamos a dividir el desarrollo de este mandamiento, del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. El desarrollo del tema lo vamos a basar en esta frase: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí.
Entonces, ese es el desarrollo del tema, va a ser en esta base. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses.